fe. ¿Cuántos de los que están aquí queremos crecer en fe? Que nuestra fe sea más fuerte. Yo quiero tener una fe más fuerte de la que tengo ahora. Amén. Y hay que crecer en fe. Ahora, no estamos hablando de cualquier clase de fe. Estamos hablando de crecer en nuestra fe en Dios. Diga conmigo, fe en Dios. Porque usted puede tener fe en usted mismo, en terceras personas, en lo que posee, en lo que tiene, en las circunstancias. Pero lo que Dios quiere es que tengamos fe en Él. Entonces, por ejemplo, no sé si alguna vez usted ha escuchado de gente que dice, es que el testimonio de fulano me hizo tropezar. ¿Sabes por qué te hizo tropezar? Porque tu fe estaba en fulano. Porque fulano te falló. No fue Dios el que te falló, pero como tú tenías fe en fulano, cuando fulano o mengano o perengano, aleluya, parece trabalenguas, te falla, entonces tú dejas a Dios. Aparentemente, lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucedió? Tu fe estaba puesta en las personas y no en Dios. Y es una línea muy delgada. Entonces cuando la gente dice, es que por el mal testimonio de fulano, yo dejé ya el camino de Dios, es que tu fe estaba en fulano. ¿Están conmigo? Tu fe no puede estar en el pastor. Tu fe está en Dios. Porque, y Dios me libre y Dios me guarde. Pero si yo fallara, tú no tienes por qué fallar. Porque tu fe debe estar en el Señor. Amén. La gente tiene su fe en lo que posee y el día que no está, pues anda todo desesperado. Y dices, ¿por qué estás desesperado? ¿Por qué andas todo afanado? ¿Por qué andas todo triste? Porque tu fe estaba en eso. Porque si tu fe estuviera en Dios, no tendrías por qué estarlo. ¿Están conmigo? La gente a veces tiene fe en las circunstancias que le rodean. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las circunstancias cambian, la adversidad viene y de pronto, pues nos caemos, nos derribamos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no estaba en Dios. Nuestra fe estaba de acuerdo a las circunstancias en las que estábamos viviendo. Entonces hay que tener fe en Dios. Ahora, hay niveles niveles de fe. Diga conmigo fe, poca fe y mucha fe. ¿Sí? No es lo mismo tener fe para estar en el montón de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, que eran como 15,000 personas, y recibir el pan. Simplemente el Señor lo multiplicó. ¿Qué tuvo que hacer la gente que estaba ahí? Nada. Simplemente el Señor vio la necesidad, los discípulos ven la necesidad y le dicen, no tienen que comer. ¿Qué dijo Jesús? Denles de comer. Fue probada la fe de los discípulos. Pero la fe de los que estaban ahí, ¿cuál era el problema? Ellos nomás estiraban la manita, venga para acá, ¿verdad? Ellos no hicieron ningún esfuerzo. Bueno, sí tenían fe para estar siguiendo a Jesús, pero era un nivel de fe. ¿Sí? Pero los discípulos tuvieron que tener un mayor nivel de fe para pensar que al repartir 5 panes y 2 peces entre más de 15,000 personas, eso se fuera a multiplicar. Imagínense cuando el Señor les dice, repartan esos 5 panes y esos 2 peces entre 5,000 personas. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Ahí se necesita un mayor nivel de fe, ¿cierto o no? No es el mismo nivel de fe que se necesita para esos casos como para subirte a una barca donde va a haber una tempestad. En la tempestad se necesita un mayor nivel de fe. Pero no es el mismo nivel que se necesita para estar en la tempestad. No es el mismo nivel que necesita estando en la tempestad que el nivel que se necesita cuando te tienes que bajar de la barca y caminar sobre las aguas. Es ser un mayor nivel de fe. ¿Están conmigo? Y no es el mismo nivel de fe que se necesita para caminar sobre las aguas que para imitar a Jesús. Para imitar a Jesús se necesita el más alto grado de fe. La Biblia dice que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Diga conmigo, todos tenemos una medida de fe. Y de nosotros depende hacerla crecer. Romanos 12:3 dice que Dios nos ha dado una medida de fe y Dios la repartió a cada uno. Ahora, yo creo en un Dios que no hace acepción de personas y creo que a todos nos dio la misma medida de fe. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que usted dice, yo quisiera tener la fe de fulano? La diferencia entre usted y esa persona a la que usted admira, por su grande fe, puede ser que esa persona hizo crecer su fe y usted no la ha hecho crecer. ¿Están conmigo? La diferencia entre los que dicen tiene una fe inquebrantable y los que estamos batallando de repente en la fe es porque quizá esa persona ha hecho crecer su fe, ha hecho lo necesario para que su fe aumente. Y nosotros quizá nos hemos quedado un poco estancados. Amados, poca fe no es suficiente para quitar las preocupaciones, el afán y la ansiedad. Jesús lo dijo ahí en Mateo capítulo 6. Amados, poca fe no quita el temor. Cuando estaban en la barca, el Señor les dijo, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? En Mateo 8:26. Poca fe no es suficiente para que la tempestad se calme.
Poca fe no contrarresta la duda. Poca fe no es suficiente para perseverar. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero la fe flaqueó y empezó a hundirse y no perseveró. Y por eso Jesús le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Bueno, cuando yo veo a Pedro y me veo yo, digo, no, él tenía más fe que yo. Yo hasta ahorita no he sido tentado a caminar sobre las aguas. Aunque de alguna manera en algunas áreas de nuestra vida sí hemos caminado sobre las aguas. ¿Sí me estoy explicando? Quizá no nos hemos metido en un mar físico, pero quizá en un mar de problemas y hemos caminado sobre ellas porque Dios ha estado con nosotros. Amén. Entonces, amados, pero también Jesús habló de mucha fe. Y la mucha fe es la que nos lleva a obedecer al Señor, a creer la palabra de Cristo, a reconocer la autoridad del Señor. Con mucha fe logras lo que quieres. El Señor le dijo a la sirofenicia que fue y le dijo, oh mujer, fue con Jesús, usted sabe la historia, quería que el Señor salvara a su hija que estaba atormentada. Y el Señor empieza una serie de cosas allí, pero de pronto el Señor le dice, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y dijo ella, sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y si con migajas mi hija puede ser libre, yo quiero que tú la liberes. Y el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y luego le dice esto, hágase contigo como quieres. Yo quiero decirle algo, una persona de gran fe va a lograr lo que quiere. No, con ese ánimo vas a lograr mucho, ¿no? Una persona de mucha fe va a lograr lo que quiere. ¿Por qué? Porque una persona de mucha fe obedece a Cristo y hace su voluntad. Y si hace su voluntad, todo lo que quiere va a su voluntad. Y lo que pida le va a ser hecho. Amén. Con mucha fe, podemos con los demonios. Con poca fe no es suficiente. Un día llega Jesús, ahí con los discípulos, venía bajando del monte de la transfiguración, están en el valle, querían echar un demonio fuera y no pudieron. El papá le dice a Jesús, porque había un alboroto, le dice, traje a mi hijo, a tus discípulos, para que echaran fuera el demonio, porque mi hijo se tira en el agua y se tira en el fuego y se ha querido matar, pero tus discípulos no pudieron. Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O sea, los discípulos no pudieron echar fuera un demonio por su poca fe. Después le dice el Señor, por la poca fe de ustedes. ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera, Señor? Y el Señor dijo, por su poca fe. La gran fe puede echar fuera demonios. Amén. Y también nosotros recibimos y logramos victorias de acuerdo al grado de nuestra fe. Había dos ciegos sentados junto al camino. Pidieron a Jesús que los sanara y Jesús dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. Eso quiere decir que ellos tenían fe para ser sanos. No toda la gente que se encontró con Jesús fue sana. Muchos fueron sanados. Pero mucha gente que se encontró con Jesús no fue sanada. Y posiblemente sea por lo que le dijo el Señor Jesús a los ciegos, conforme a vuestra fe se ha hecho. Entonces no solamente hay que tener fe, ni poca fe. Diga conmigo, hay que tener mucha fe. Y si queremos ir por cosas mayores, hay que tener mucha fe. No importa cuánta fe tengas hoy, la fe que tienes tiene el potencial de crecer. Tiene el potencial de aumentar con la ayuda de Dios. No te conformes con el nivel que tienes. Debemos desesperadamente buscar aumentar nuestra fe. Debemos clamar al Señor diciendo, Señor, quiero más fe. Pero la pregunta es, ¿cómo aumentar la fe? Y le doy cuatro puntos y el tercero con 5 puntos. ¿Ok? 4 cosas. ¿Están listos? ¿Cómo podemos? Un consejo práctico. Número 1, conoce a Dios. Pastor, yo leo la Biblia. Conoce a Dios. Pastor, yo voy a la iglesia. ¿Qué tanto conoces a Dios? Los discípulos habían andado 3 años con Jesús y un día uno de ellos le dijo a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sabe qué le contestó el Señor Jesús a Felipe? Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has conocido. Tener una religión no significa que conozcamos a Dios. Cantar cantos lindos no significa que conozcamos a Dios. Tener en nuestro cerebro todos los libros de la Biblia, aun cuando estuvieran aprendidos de memoria, no quiere decir que una persona conoce a Dios. Nosotros necesitamos hacer lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia que dice, puestos los ojos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe. Diga conmigo, en Cristo empieza la fe. Diga conmigo, en Cristo termina la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, creo que es el versículo 2, ¿están en el 1? Dije 1, pero creo que es el versículo 2. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Amado, el inicio para ser una persona de fe es conocer a Cristo, porque en Él comienza la fe, Él es el autor de la fe y Él es el que perfecciona la fe. Otra versión dice, fijemos la mirada en el iniciador y en el perfeccionador de la fe. Otra versión dice, pongamos nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez mejor. ¿Cómo vamos a tener fe si no conocemos a Dios lo suficiente? No podemos hacerlo. Mire, usted conoce a una persona cuando se relaciona con la persona. Usted no va a conocer a Dios si solamente levanta las manos y adora a Dios el domingo. Esto es una relación diaria. Usted no va a conocer a Dios lo suficiente si su vida es una vida solamente religiosa. Su vida debe ser una vida práctica, una vida de relación con Dios todos los días. Porque a medida que usted se relaciona con alguien, usted conoce a esa persona y confía más en ella. El tiempo que pasa con una persona, cuánto convive con una persona. El tiempo de relación y amistad nos ayuda a conocer más a las personas. Lo mismo es con Dios. Necesitamos relacionarnos con Él. Cuando usted habla de Dios con otros, cuando otros le platican lo que Dios ha hecho con ellos, cuando lo ve obrar en la vida de otros, cuando no se conforma con lo que sabe, sino que usted dice, quiero más. Jesucristo dijo que la vida eterna es conocer a Dios. Y el Salmo 9, versículos 9 y 10 dice que Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Necesitamos conocer a Dios. Y el que conoce a Dios, el que realmente tiene fe, dice la Biblia que es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El que confía en el Señor, vengan las luchas, vengan las tormentas, vengan las dificultades, caen a tu lado 1000, caen 10,000 a tu diestra, la persona que tú admirabas te falló, la situación en la que tú estabas anclado cambió, tú sigues firme porque tu confianza está puesta en el Señor. Amado, su nivel de conocimiento de Dios será el nivel de su fe. Entre menos conozcamos a Dios, menos fe tenemos. Entre más conozcamos a Dios, y entre más profundamente conozcamos a Dios, nuestra fe será más grande. Nosotros conocemos a Dios a través de Jesús, está claro que sí, ¿verdad? Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo era un hombre erudito, un hombre inteligente, un hombre fariseo de fariseos, con una posición religiosa y social hasta cierto punto. Y un día dijo Pablo, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo estimo como basura con el fin de conocer a Dios. Como diciendo, si esto que yo soy, el gran fariseo, el gran erudito, el gran teólogo, me estorba para conocer a Dios, yo lo echo a la basura porque mi prioridad es conocer a Dios. Por eso Pablo tenía una fe inquebrantable, porque conocía al Señor. La Biblia dice que nosotros conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Una persona que realmente conoce a Dios no va a quebrantar los mandamientos. No, porque conoce al Señor, porque ama al Señor, porque sabe quién es el Señor. Amado, escuche esto. Cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que ya no cree nada, sino que ahora está preparado para creer en cualquier cosa. ¿Lo repito? Cuando un hombre y una mujer deja de creer en Dios, no es que no cree nada. Simplemente ahora está preparado para creer en cualquier cosa. Hasta en una piedra, hasta en un pájaro, hasta en un árbol. Por eso nosotros debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Segundo consejo, pida a Dios con anhelo, con deseo. Señor, aumenta mi fe. Los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor en Lucas 17:5, aumentanos la fe. Muéstranos, Señor, cómo aumentar la fe.
Como diciéndole, Señor, hay cosas en las que batallo para creer. Por favor, ayúdame a creer. El Señor le dijo al papá del muchacho endemoniado del que hablaba ahorita, le dijo, ¿crees que puedo hacer algo con tu hijo? Dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Como diciendo, sí creo, pero mi fe es tan pequeña que no alcanza a creer que tú puedes liberar a mi hijo. Hoy mucha gente está metida en su casa porque cree que Dios le puede sanar y le puede proteger, pero su fe no le alcanza para salir a la calle. Necesitamos creer. ¿O no? O sea, sí creen en Dios, pero hay temor. Y no estoy criticando ni juzgando, pero su fe no le alcanza para decir, pues voy afuera. Y creo que el Señor me va a proteger. Y si me llegara a morir, prefiero morirme confiando en Dios que metido ahí en un cuarto lleno de temor. ¿O no? Vamos a creerle a Dios. No estoy hablando de ser imprudentes. No estoy hablando de ser negligentes. Pero a veces nuestra fe no nos alcanza para pensar que Dios nos puede proteger. La Biblia dice que Dios es protector y Él nos va a proteger. Amén. Número 3, consejos prácticos para incrementar tu fe. ¿Alguien quiere incrementar su fe? Número 3, alimenta tu fe. Amado, la fe se tiene que alimentar. Tú puedes alimentar tu fe o puedes alimentar tus dudas. Y en ocasiones alimentamos más las dudas que la fe. La fe se alimenta. ¿Cómo podemos nosotros alimentar nuestra fe para que crezca y esté sana? Y le voy a dar varios consejos con respecto a este tercer punto. Y recuerdo en una ocasión que vino Carlos Ortiz. ¿Cuántos se acuerdan del Negro Feliz? Esperamos que venga pronto, ¿verdad? Es más, estaba programado para mayo, pero el virus no lo dejó. Y nosotros tampoco, porque no teníamos reuniones. Pero decía Carlos, alimenta tu fe y deja que tus dudas se mueran de hambre. Amén. Alimenta tu fe y deja que tus dudas se mueran de hambre. Ahora, ¿cómo alimentar la fe? Estoy hablando en el tercer punto. Le doy varios consejos de cómo alimentar la fe. Número 1, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Lo primero. Yo quiero decirle algo. Tenemos 6 meses donde la mayor parte de lo que se está alimentando nuestra mente es temor, miedo, contagios, fallecimiento, aumento de contagios, gente muriendo, Italia 1000 muertos, México 1000 muertos. Y tenemos desde que empezó esto, allá por diciembre, que empezó en China, después se fue a Europa, después empezó muy fuerte en Italia, en Francia, en España, después llegó a San Pedro. Porque dicen que el virus es para los de San Pedro. Acá a nosotros nos da el dengue, ¿verdad? No sé. Llegó a San Pedro y está la primera persona contagiada. Y cuidado, y de ahí en adelante, 15 de marzo hasta ahorita, puro golpe a la fe. Duda, temor, quiebra económica, colapso. Y eso es todo lo que hoy, si eso es todo lo que la gente está viendo, está alimentando sus dudas, su temor. Está alimentando el fracaso. Por eso es importante que podamos estar conectados con Dios y conectados con su palabra para poder estar alimentando nuestra fe. Amén, hermanos. Entonces, escuche la palabra, medite la palabra, memorice la palabra, hable la palabra, comparte la palabra. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Romanos 10, 9 y 10 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe viene como resultado de oír la palabra, el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Quién de las 2 hermanas de Lázaro usted considera que tenía más fe, María o Marta? María, porque Marta, el Señor le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A María no se lo dijo. ¿Cuál era la diferencia entre Marta y María? Que María estaba a sus pies
¿Y qué escuchaba? Su palabra. Entonces hay que escuchar la palabra, hay que alimentar nuestra fe con la palabra. Escudriña la palabra. Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque ellas testifican de mí. La palabra de Dios es el testimonio de Jesús. Usted conoce a Jesús por la palabra. La palabra declara la grandeza de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, sus maravillas, su poder, sus milagros. Es más, le recomiendo algo. Cuando lea la palabra, léala en voz alta para que la lea y la escuche. Porque la fe viene por... Ay, pastor, pero es que en la casa, métase al baño, hermano. Sí, no hay ningún pecado leer la palabra en el baño. Si eso va a hacer que usted la memorice, si eso va a hacer que usted, si más no tiene, ¿verdad? Claro que si tiene un lugar donde apartarse, pues lo puede hacer. Escuche mensajes de fe en la palabra de Dios. No escuche cosas que no edifican. No escuche a los que están criticando a todo el mundo. Mucha gente dan un versículo bíblico, pero la mayor parte del mensaje es crítica. Murmurar contra la iglesia de Cristo, murmurar contra pastores, murmurar contra otra gente. Esa gente no le escuche. Usted escuche lo que edifica. Amén. Converse con gente que le edifica, no con la gente que le debilita. Recuerde que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y mi abuela decía un proverbio de China: el que con lobos anda. ¿Son chinos o qué? No, aquí de China, Nuevo León. Ok. Entonces, amado, si usted quiere alimentar su fe, no tiene tiempo para oír malas conversaciones. No tiene tiempo para el chisme celestial. Es más, ¿quiere que le diga algo? Porque mucha gente dice, pastor, ¿y escuchar música secular y del mundo será pecado? Pues yo te quiero decir algo. Si tú quieres alimentar tu fe, escucha palabra de Dios. Quien quiere alimentar su fe no tiene tiempo para escuchar la quebradita. Ni la TKR. ¿O cuál es? No, ya ando bien ranchero yo, ¿verdad? O FM. Tú. Ya, a lo mejor ya ni existen esas, ¿verdad? Pero sí, yo no tengo tiempo para eso. El poco tiempo que tengo para escuchar en mi carro, ¿qué cree que voy escuchando? Alabanzas al Señor. ¿Me explico? Porque yo quiero hacer crecer mi fe. Pero imagínese que usted está escuchando puras canciones que deprimen, que me engañó, y por qué te dices que te vas y no te largas y cosas de esas. Júntese con personas que edifican su fe, pero también para alimentar la fe, empiece a hablar el lenguaje de la fe. El vocabulario de una persona de fe es muy diferente a la gente que no tiene fe. Y no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de declarar las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho, amén. Sí, usted habla con una persona sin fe y le dice, ¿cómo estás? No, pues ahí pasándola. Y usted habla con otro de fe y está peor que el que le dijo, ahí pasándola, y dice, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien aporreado, pero habla fe. Amén. Hable el lenguaje de fe. Confiese con fe en Dios. Declare con fe en Dios. Mire lo que dice Jesús en Marcos 11, 20 al 23 con respecto a hablar el lenguaje de fe. Pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyese que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. El problema con las declaraciones es que a veces la gente abusa porque empieza a declarar cosas que a veces ni siquiera son la voluntad de Dios, porque no conoce a Dios, no conoce la palabra. A veces hay personas que solo puro positivismo, sí, creo, pero no hay fe. Pero cuando usted hace una declaración y tiene un lenguaje de fe basado en una promesa, y obviamente usted cree en esa promesa y usted lo declara, lo que diga le será hecho. Se levantó hace unos años un movimiento que decía, no declares, declarar no es correcto. Y si bien es cierto, hay una línea muy delgada entre declarar incorrectamente y declarar con fe,
nosotros no podemos dejar de declarar. Hay que declarar con fe lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice, lo que yo creo. Amén. Y mi lenguaje debe ser un lenguaje de fe. Porque usted puede, declarar dudando y no va a funcionar. Usted puede dejar de declarar y tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si alguno cree que lo que dice será hecho, lo que diga le será hecho. Amén, hermano. Hay gente que podría dejar de declarar porque, pues mejor no digo la palabra. Entonces no hay lenguaje de fe. Y si no hay lenguaje de fe, pues posiblemente no va a haber el milagro que usted necesita. Muchas veces hablamos más el lenguaje de la duda. Y quiero decir una cosa, si nosotros no declaramos el lenguaje de fe, terminaremos con un idioma de la duda. El lenguaje de la incredulidad. No tenga miedo de declarar las promesas de Dios. No tenga miedo de declarar la voluntad de Dios escrita. Es más, ¿sabe qué hicimos ahorita durante los primeros casi 40 minutos de la reunión? ¿Sabe qué hicimos? Alabamos y adoramos a Dios. ¿Sabe qué hicimos con nuestra fe? La fortalecimos. Porque usted está diciendo, bueno es Dios. Oh. ¿Dijo o no dijo? ¿Y qué sucedió con su mente? ¿Qué escucharon sus oídos? ¿Que Dios es qué? Bueno. ¿Qué escuchó su alma? ¿Que Dios es? ¿Qué escuchó su espíritu? Que Dios es bueno. Entonces, no se trata de solo cantar. Se trata de alabar, de adorar a Dios y creer lo que nosotros estamos cantando. Y cuando estamos nosotros alabando y adorando al Señor, nuestra fe crece. ¿Sí me estoy explicando? Pero si usted canta la de reloj, no marques la hora porque voy a enloquecer, su fe se va al suelo. Y va a quedarse loco. Algunos no se rieron porque no saben ni siquiera de qué estoy hablando. Esas son las únicas que me aprendí en mis tiempos de rebeldía. Amado, la alabanza y la adoración es un lenguaje que hace crecer la fe. Como les dije ahorita, no solo cantamos, estamos declarando lo que Dios es y lo que Dios hace. La grandeza, el amor de Dios. Cuando estamos en una reunión como esta, alabando y adorando al Señor, nuestra propia fe crece, pero también la fe de los que están al lado, ¿cierto? Está creciendo. Usted va en el auto y usted va adorando a Dios y alabándole. ¿Y qué pasa con su fe? Va creciendo. Amén. Pero también, estoy hablando todavía del punto 3, ¿sí? Cómo alimentar la fe. Escuche testimonios de fe. Busque testimonios que le edifiquen. Si usted está pasando por una prueba, una dificultad, busque un testimonio. Hay mucha herramienta, pero vea, examine bien lo que escucha. Pero un testimonio, si usted está pasando por una situación de escasez, busque un testimonio de alguien que le diga cómo salió de la escasez. Si usted está pasando por una enfermedad, busque cómo salir de la enfermedad. Si usted tiene un familiar que tiene ahorita el COVID, busque a uno que ya le dio y que Dios lo sacó adelante. Sí, bueno, no lo busque para saludarlo porque puede ser peor. Pero busque y diga, ¿qué hiciste en ese tiempo? ¿Qué sucedió en ese tiempo? Escuche testimonios de fe. Escuche a gente hablar de lo que Dios ha hecho con ellos. Por eso es importante la relación en la iglesia, en la casa, en los grupos de fe, en los grupos conexión. Porque aquí estamos escuchando unos a otros lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Y número 4, hablando de alimentar la fe, comparta su testimonio de fe. Porque al compartirlo, usted lo vuelve a escuchar. ¿Sí me estoy explicando? Al compartirlo, usted puede decir, si el Señor lo hizo ayer, lo hará hoy y lo hará también mañana. Ahora que estábamos con la decisión de si abrimos o no abrimos, pues lo hacemos o no lo hacemos. O sea, ya hay autorización para hacerlo, pero ¿será correcto hacerlo? Yo no quiero exponer a la gente, yo no quiero tomar una mala decisión. Y ya nos estamos preparando, pero Dios, ¿tú qué quieres? ¿Y qué es lo correcto? Y estás en esa lucha, en esa duda. Pero de pronto me acordé de tres situaciones que hemos vivido como congregación dos, y esta es la tercera, como congregación desde que iniciamos. La primera fue en el 2009 con la influencia H1N1. ¿Cuántos recuerdan? Se cerraron muchas iglesias, pero Dios nos dijo, no cierren. Y en ese tiempo no hubo orden para cerrar, entonces nosotros seguimos. Y me acordé que gracias a Dios yo nunca oí que ninguna persona se haya contagiado. Y pudimos estar en la casa de Dios.
Después en el 2012, 2010 al 2014, se vino una ola de violencia impresionante. Y muchas congregaciones bajaron sus reuniones a más temprano. De hecho, nosotros en un año nuevo bajamos la reunión a más temprano. Siempre la hacemos de 9 a 12 y la bajamos a las 6 para salir temprano, 8, 8:30 y pues ya escondernos de la violencia. Y yo me acuerdo que esa vez nos sentimos tan mal porque dijimos, ay, pues a nosotros nos gusta recibir el año nuevo aquí. Y ya dijimos, no, el siguiente año la vamos a hacer a terminar a las 12 a la 1. Amados, nunca hubo nada aquí, ningún atentado. Entonces, cuando yo estaba en la lucha, sentí en mi corazón que Dios habló a mi vida. Y es lo que le digo, testificar lo que Dios ha hecho. Dijo, ¿qué pasó en el 2009? Y le digo, nada. Y en el 2010 al 2014, nada. ¿Y por qué habría de pasar algo ahora? Si Dios es el mismo. Amén. Aleluya. Comparta con otros testimonios de fe. Amados, Daniel 4:2 y versículo 3, Nabucodonosor dijo, conviene que yo declare las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Y por último, número 4, diga conmigo, ejercitar la fe. Hay que ejercitar la fe. ¿Qué es ejercitar la fe? Poner en acción lo que tú crees. Poner en acción lo que tú crees. Te lo voy a poner con un ejemplo bien sencillo. Tú te subes a tu auto, traes tu llave en la mano y tú dices, si yo pongo la llave en el carro y le doy la vuelta, el carro va a encender. Te sientas y repites 10,000 veces, si yo pongo la llave en el carro y le doy la vuelta, el carro va a encender. Pregunto, ¿encenderá a las 10,000 veces que tú digas eso? ¿Cuándo va a encender? Cuando pongas la llave en el carro y le des la vuelta. ¿La captó? Eso es activar la fe. Eso es ejercitar la fe. ¿Sabe qué estamos haciendo esta mañana aquí? Al venirnos a la casa del Señor, activamos la fe. Porque usted dijo, yo sé que si voy, no me voy a contagiar. Qué animados están esta mañana. Usted dice, si yo voy, yo voy a estar bien. ¿Y qué hizo usted? No solamente pensó que le podía con la llave puesta, sino que usted la puso y ¿qué hizo? Hay que ejercitarla. La fe es como un músculo. Todo músculo que no se mueve y que no se usa se atrofia. Usted puede tener su brazo perfectamente, pero si usted le entablillan, ¿o cómo se dice? Le inmovilizan su brazo y usted está 5 o 6 meses ahí, aunque el brazo estaba bueno, ¿qué pasa con el brazo? Se atrofió. El músculo se atrofia. Y el día que usted le quiten esa tablilla, va a batallar, va a tener que pasar un proceso para rehabilitar ese brazo. Así es la fe. Mucha gente tiene la fe amarrada, pero necesitamos dar pasos de fe y creer que con la ayuda del Señor vamos a ver su gloria. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. La fe se ejercita cuando ponemos en práctica lo que creemos. Amén. Cuando atendemos a lo que hemos oído. Dice la Biblia en Hebreos 2:1, que con diligencia pongamos atención a las cosas que nosotros hemos oído. Atendamos, con diligencia atendamos. La otra versión, la NTV dice, presta atención a las verdades que has oído para que no te desvíes de ellas. Hay que atrevernos, si es necesario, a caminar sobre las aguas, que es lo que hizo Pedro cuando el Señor Jesús le dijo en medio de la tormenta, ven. ¿Qué hizo Pedro? Ejercitó su fe y empezó a caminar sobre las aguas, nada más que ahí le dio cuisco y a la mitad, ¿verdad? La fe se ejercita poniendo en práctica, actuando, accionando en todo lo que crees, en todo lo que hemos oído, en todo lo que hemos aprendido. Escuche bien esto y termino con esto. Las pruebas, las adversidades, las situaciones difíciles que estamos viviendo son la oportunidad para ejercitar la fe. Está pasando una crisis económica, empiece a ejercitar su fe. Está pasando una enfermedad, ejercite su fe. Empiece a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empiece a caminar en fe y vamos a ver la gloria de Dios.